Amén. Bueno, vamos a colocarle como título Dios sigue hablando. Ese es el título que tenemos para hoy. Dios sigue hablando. Muchos dicen, ¿de qué forma habla Dios? Dios habla de muchas formas. Y quiero yo decirle a usted, una de las formas que habla, nos dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, de cómo Dios nos habla. Y Dios nos habla a través de su palabra. Eso es algo que muchos lo saben, que todos lo tienen claro, de que Dios habla a través de su palabra. Mire lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, Dios nos habla a través de la Biblia. Dios nos habla a través de su palabra. Algunos le dicen a través de la profeta mayor. Ahora, es importante que usted tenga un cuaderno ahí donde poder ir escribiendo, ir apuntando lo que estamos soltando en esta hora. Ahora, siempre podremos escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Hay personas que a veces dicen: Dios, yo quiero que tú me hables, y van a la Biblia y reciben una palabra, a lo mejor en un versículo bíblico que lo leyeron una vez, lo leyeron 2, 3, 4 veces, pero nunca recibieron esa revelación. Quiero decir algo yo. Cuando usted lee la palabra, número uno, ponga mucha atención. Cuando usted lee la palabra, Dios nos habla a través de la palabra. Pero cuando usted medita la palabra, Dios trae revelación a través de su palabra. Lo voy a repetir. Dios nos habla a través de su palabra, pero cuando usted medita en su palabra, Dios nos trae revelación de su palabra. Dios nos trae una palabra que provoca fe en nosotros. Amén. No sé si le ha pasado a usted más de alguna vez que ha leído la palabra y cuando de repente leyó esa palabra que la ha leído varias veces, pero ahora la comenzó a meditar, comenzó a pensar en esa palabra y de repente como que se encendió una ampolleta y entendió algo que nunca había entendido. A eso yo le llamo es meditación. La meditación como que, por ejemplo, abre un portal donde se desata revelación de la palabra hacia nosotros. Así que cada vez que lea la palabra, Dios te está hablando a través de la palabra, pero medítala, porque al meditarla, algo de parte de Dios tú lo vas a recibir. Vamos, alguien tiene que agarrar esa revelación. Cuando yo medito, viene revelación del Padre a mi vida. Cuando yo medito, la revelación provoca fe. Una palabra revelada es una palabra que provoca fe. Esa palabra que provoca fe en ti te va a subir el nivel de fe, te va a elevar el nivel de fe para poder moverte en esa palabra, en ese nivel de fe mayor, a poder accionarla. La fe tienes que accionarla. Amén. Ahora, Dios no tan solo nos habla a través de su palabra, sino que también nos habla a través de sus profetas. La Biblia habla de 5 ministerios, ¿ya? El apóstol, ministerio apostólico, el ministerio del pastor, el ministerio del evangelista, el ministerio del maestro de la palabra, y está el ministerio del profeta, ministerio profético. Entonces Dios habla a través de sus profetas. En el libro 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, la profecía no es traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que cuando viene un profeta de Dios a soltarte una palabra, es porque está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está direccionando a su hijo, está direccionando a su hija a soltarte una palabra. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos inspira para soltar una palabra profética sobre tu vida. Ahora, entendiendo estas dos cosas, estos dos puntos,
quiero pasar a que Dios también nos habla. El tercer punto, Dios nos habla a través de sueños y visiones. Dios nos habla a través de sueños y visiones. Ahora, en las noches podemos tener sueños donde Dios nos habla. Escuche, en las noches podemos tener sueños. Hay personas que dicen tuve un sueño en la noche anterior. Y ahí tenemos sueños, y en esos sueños Dios puede venir a darte una palabra. No sé si alguien ha soñado y a través de ese sueño Dios le ha hablado y usted dice, yo sé que Dios me habló, yo sé que fue Dios. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 1 del verso 18 al 24, Dios nos da, entendemos que Dios nos da mensajes a través de sueños, nos da avisos, alertas, sucesos. Lo voy a repetir. Dios nos da a través de sueños mensajes que son avisos. Dios te está avisando de, Dios te está alertando de, y Dios te está hablando de sucesos también. Entonces, en el libro de Mateo, vamos a leer lo que dice en el libro de Mateo, ya, para quedar claro, capítulo 1, Mateo, capítulo 1, verso 18 al 24. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ponga atención. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. ¿Dónde le apareció? Le apareció en sueños. Le apareció en sueños y le dijo, o sea, había un mensaje: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, había una revelación, había un aviso que se estaba dando en sueño, y lo vemos bíblicamente en el libro de Mateo, que lo recibió José, recibió este aviso. Ahora, los sueños, ponga mucha atención, los sueños reflejan lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Lo voy a repetir. Los sueños reflejan lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Entonces hay que ponerle mucha atención a lo que estoy soñando. Ahora, no todos los sueños es que Dios me está hablando. Puede que comiste muchos frijoles, comiste mucha comida, algo, y empezaste a soñar. Entonces, no en todos los sueños Dios te está hablando. Eso es algo que tiene que usted saberlo. Ahora, recuerdo, aquí quiero comentar una experiencia personal. Recuerdo que a mi hija Samantha tenía aproximadamente 2 años, 6 meses. En la noche, hace un tiempo atrás, un añito atrás, tengo un sueño, y en el sueño veo a Samantha, mi hija, y veo que las manos de mi hija se inflamaban. Y yo despierto y le digo a mi esposa, a la pastora Carolina, pastora, le digo, tuve un sueño con Samantha que las manos se le inflamaban. Hay que tener cuidado con ella. Algo puede pasar. Entonces llega un hermano de la iglesia en su motocicleta, y Samantha sale corriendo a recibirlo, y toca el tubo de escape de la moto. Entonces las manos se le inflamaron. Wow. Y comenzamos nosotros a orar, a hacer todo lo que se tiene que hacer en esos casos. Ya, gracias al Señor no quedaron secuelas, no quedaron marcas, no quedó nada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios nos habla a través de sueños, nos da alertas. Desde ese día yo entendí que Dios estaba hablándome a través de sueños. Entonces comenzó un fluir donde Dios comenzó a hablarme bastante en sueños, hasta el día de hoy. Entonces Dios me comenzaba a hablar bastante en sueños. A tal persona le va a suceder un accidente, y Dios me alertaba de que a tal persona le iba a suceder un accidente. En mi sueño veía que esa persona tenía un accidente,
Y ahora esto es algo que muchas veces gente comete. Ponga atención. Hay personas que a veces sueñan que, un ejemplo, el vecino va a tener un accidente. Y usted ya está tan acostumbrado a que lo que usted sueña se cumple, que empieza a decir, no, el vecino va a tener un accidente y se va a morir porque yo ya lo soñé. Entonces, lo que se debe hacer cuando usted sueña que alguien va a tener un accidente o cualquier otro percance, nosotros debemos de interceder por esas personas. Nosotros debemos de orar por esas personas. Entonces, cuando Dios me habla a través de sueños de que una persona, un ejemplo, va a tener un accidente, yo me pongo a interceder, me pongo a orar por esa persona, porque entiendo ahora que Dios me está hablando a través de sueños de cosas que van a suceder para yo romper esos ataques satánicos, esos ataques diabólicos que se están preparando para venir a destruir a esas vidas, a esas personas. Entonces yo sé que aquí hay personas que han tenido sueños que se le han cumplido, pero que no han orado, que no han intercedido, que no han quebrado esos diseños del enemigo. Otro de los sueños que recuerdo es que también fue con mi hija Samantha. Estábamos en Cartagena de India, Colombia, y sueño que viene un brujo y lanza muchas serpientes, y veo a mi hija que comenzaba a vomitar sangre. Cuando usted ve en los sueños, bueno, a mí me pasa, cuando yo veo que alguien está con sangre o vomitando sangre o tiene que ver el sueño con sangre, entiendo, Dios me da a entender a mí a través de esa señal, de ese sueño, cuando veo sangre, que son espíritus de muerte. Entonces Dios me da a entender que había un espíritu de muerte que habían lanzado en contra de mi hija a los 3 días que venían. Entonces despierto y le digo a mi esposa, tenemos que orar por Samantha, porque Dios me reveló que van a lanzarle una brujería. En 3 días la brujería va a llegar, y es una brujería para acabar con su vida, para destruirla, para matarla. Entonces ese mismo día, cuando despierto, después que Dios me habló en sueño, me meto a un ayunar y a orar. Cuando llegó el 3er día, lo que era para muerte fue de un par de horas. Se sintió mal unas 2 horas y luego volvió a estar bien. Entonces Dios nos habla en sueños. Dios nos habla en sueños. Ahora, cada sueño tiene su propia interpretación. Porque hay personas que, un ejemplo, sueñan con ríos, con aguas limpias. ¿No le ha pasado a usted? Hoy yo soñé con aguas limpias, profeta. ¿Qué significa soñar con aguas limpias? Profeta, soñé con aguas sucias. ¿Qué significa, profeta, soñar con agua sucia? Es que Dios te está dando un mensaje a través de ese sueño, y no todos los sueños tienen la misma interpretación. Pero un ejemplo, cuando yo sueño con aguas limpias, Dios me muestra a mí que soñar con aguas limpias, mi interpretación, lo que Dios me muestra a mí, es que es bendición. Y a lo mejor a usted le ha pasado, usted ha soñado, soñé con aguas limpias. Un ejemplo, estoy abriendo un negocio, soñé con aguas que corrían por ese negocio. ¿Qué sería eso? Eso es bendición. Dios te está hablando de bendición, ¿me entiende? Ahora, así que es importante pedirle a Dios que se revele el sueño que tuvo si no lo comprendió. Porque usted le va a hablar Dios por sueño. Ahora, después que usted reciba esta palabra, va a haber una activación. Y hay personas que van a comenzar a soñar, pero no va a entender muchas veces el sueño, no va a saber el significado del sueño. ¿Qué se hace ahí? Tiene que orarle a Dios para que Dios le dé la interpretación del sueño. Hay sueños que van a venir claritos, donde usted va a decir, no, Dios me mostró esto, y esto está sucediendo, y esto está pasando, y esto va a pasar, y tengo que orar para que esto malo no suceda, no acontezca. Ahora, no es bueno hacer doctrina de un sueño. Pongan mucha atención, no es bueno hacer doctrina de un sueño. A veces soñamos algo y no lo recordamos. Debemos saber que tenemos que orar para que el enemigo no se robe nuestros sueños. ¿No le ha pasado a usted que a veces usted soñó algo que era demasiado importante y de repente que usted soñó, despierta y como que se le olvida? Son ataques diabólicos, porque el enemigo no quiere que tú recuerdes lo que Dios te está soltando a través de ese sueño. Pues Dios te está soltando dirección. Ahora, en mi experiencia, Dios me ha mostrado
en sueños que cuando sueño con, un ejemplo, serpiente, no sé si alguien de ustedes ha soñado con serpiente, pero sueño que me atacan serpientes, yo entiendo que son ataques diabólicos, son ataques del infierno, ataques del enemigo que vienen en contra de mi vida. Personas que dicen, cuando sueño con serpiente voy a tener problemas. Ahora, si tú sabes que cada vez que sueñas con serpiente vas a tener problemas, ¿qué debes hacer? Debes de orar. En el nombre de Jesús yo rompo todo ataque del infierno que se levanta en contra de mí. He soñado yo que se me caen los dientes. Aquí a lo mejor muchos van a decir, wow, profeta, yo he soñado que se me caen los dientes. Ahora, como les dije, cada sueño tiene su propia interpretación. Yo estoy dando lo que Dios me ha hablado a mí a través de estos sueños. Ejemplo, yo he soñado que se me caen los dientes. Cuando se me caen los dientes entiendo que son ataques de brujería para enfermarme, para matarme, para hacerme daño. Entonces, cuando yo sueño que se me caen los dientes a mí, personalmente, yo empiezo a orar, a reprender. Hay personas que dicen, se me cayó un diente y al otro día murió un familiar. Entonces, y dicen, cada vez que sueño que se me cae un diente, se muere alguien. Entonces usted tiene que orar, interceder. Ahora, hay personas que dicen, yo he soñado que estoy en un altar de brujos. ¿Qué significa eso, profeta? Es obvio, te están haciendo brujería. Hay gente que dice, he soñado que camino por el cementerio una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Y usted dice, siempre sueño que estoy en el mismo lugar y no puedo salir de ese lugar. Hay personas que dicen, sueño que siempre me ahogo en la misma área, en el mismo río. En esa parte de ese río siempre me ahogo. Siempre estoy ahí, nunca puedo salir. Entonces, lo más probable es que te hicieron una brujería, te hicieron una hechicería, la metieron en una botella con piedra, arena y la lanzaron en esa parte del río. Entonces, tú sueñas. Me ha pasado a mí que hay gente que me dice, profeta, yo he soñado que camino en el cementerio 1 o 2 veces. Entonces yo les digo, suéltalo, varón del cementerio. Y la gente empieza a tiritar y empieza a ser libre de brujería y hechicería. Entonces, usted tiene que saber algo. Cuando Dios te habla es porque Dios quiere usarte, quiere advertirte, algo quiere hacer Dios contigo. Y créame que va a haber una activación para usted después de esta enseñanza. La verdad que yo sé que te va a activar. Por ejemplo, a mí me ha pasado, yo he soñado que estoy desnudo. O me falta, un ejemplo, el suéter, la polera, me falta el pantalón. Son ataques para avergonzarte. A mí me ha pasado, o sea, yo estoy hablando en mi experiencia, Dios me ha mostrado en sueños que cuando yo sueño, un ejemplo, que yo estoy desnudo, son ataques de vergüenza. Alguien me quiere avergonzar, alguien me quiere humillar. Entonces yo me levanto a orar, Padre, en el nombre de Jesús, rompo todo ataque satánico, porque los ataques diabólicos, tiene que saber usted que viene también a través de las personas. Así como Dios usa la boca de personas, el diablo va a querer usar boca de personas para maldecirte. Pastor, soñé que me persiguen los perros que me muerden. Ataques diabólicos. Soñé con aguas limpias, bendición, con aguas sucias, que algún área de tu vida tiene que ser limpiada, lavada, entregada a Cristo por completo. Hay un área en tu vida que está mal. Pastor, un ejemplo, soñé que mis zapatos estaban rotos, pero de repente venían unos zapatos nuevos. Eso quiere decir, hay un cambio de posición. Entonces, hay muchos sueños que las personas tienen, pero muchas veces no se entiende los significados, no se entiende. Entonces hay que orar. Porque hay sueños que de repente son un segundo. De todo el sueño, en un segundo Dios te habló. Y muchas veces ese sueño, ese segundo que tú soñaste, que ese segundo, en todo ese sueño, ese segundo era un mensaje de Dios. Ese segundo es como un tráiler.
Es como parte de todo lo que Dios quiere soltarte, entregarte. Entonces hay que orarle, Dios, entrégamelo todo. Como cuando tú ves una película, tú ves un tráiler, una parte de la película, pero cuando tú comienzas a orar, Señor, revélame, muéstrame. Y de repente comienza Dios a revelarte o a hablarte de diferentes formas y lo que tú viste, el panorama de lo que tú viste empieza a expandirse, tú empiezas a entender. A mí me pasó aquí que tuve como medio segundo en un sueño y veo un río que se sale y vi el río claro. Entonces creo que el año pasado comenzó acá el tema en Chile, en lo que es la sexta región, que se salió el río claro, se empezaron a inundar los lugares y justo estaba predicando yo en una iglesia y estuve a punto de soltar eso en la iglesia, que se iba a salir el río por medio segundo que soñé. No lo hice, pero sí hemos dado palabras proféticas que Dios nos ha dado a través de sueños, a través de visiones, y se han cumplido. Entonces, pero hay palabras que son tan fuertes que si tú te equivocas en una palabra que tú sueltas, que Dios me dijo, se te cae todo el título que tú puedas tener. Aquí viene el profeta, pero fallaste una, se te cae, por decir, tu título de profeta, ¿cómo decirlo? Tu imagen, tu credibilidad. Por eso, cuando usted vaya a dar una palabra de parte de Dios, tiene que tener mucho cuidado, porque hay gente que dice, así te dice Dios, y Dios nunca te habló. Me ha pasado a mí. Un día llegó alguien y me comenzó a decir, aquí en este lugar has llorado mucho. Nunca había llorado en ese lugar. Entonces, y yo comencé con mucho temor cuando Dios me hablaba a decir o no decir, porque si me equivoco, si le digo es para la derecha esta persona que tú estás diciendo, Dios, pero realmente es para la izquierda, esa persona le puedo dañarle todo su futuro. Personas que, por ejemplo, se van a casar y están esperando una respuesta y Dios quiere que se casen y llegas tú y tú le dices, no te cases, le arruinaste. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se dice Dios me dijo, porque muchas veces vienen las emociones, muchas veces vienen los sentimientos o mis propios pensamientos. Entonces, cuando Dios te habla, ¿cómo saber yo que Dios me habló? No tengo duda. Cuando Dios te habla, no te queda duda. Tú te mueves con fe, con fuerza. Esa es una de las cosas que tú sientes cuando Dios te está hablando, en que no hay duda. Si lo dudas, no te muevas. Mejor pregúntalo. Ahora, entendiendo de que Dios habla de muchas formas a través de los sueños, de que los sueños son el espejo de lo que está sucediendo en el mundo espiritual, Dios nos habla también en visiones. Profeta, ¿cómo habla en visiones? En Génesis, capítulo 15, verso 1, dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visiones. O sea que Dios te puede dar una palabra a través de visiones, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces Dios nos habla en visiones. Dios nos habla en visiones. Aquí tengo un ejemplo. Un día estoy predicando y de repente llega la hermana que siempre iba y ella trae a su esposo. No sé si se han dado cuenta, pero la iglesia, no sé, siempre me ha pasado a mí, siempre veo más mujeres en las iglesias que varones. Siempre hay más mujeres que varones. Bueno, yo digo que es por un tema de que la mujer es sensible, más que el hombre. Ahora, cuando un hombre se convierte, eso es tremendo. Cuando un hombre se transforma a Cristo, eso es tremendo. Entonces, esta hermana trae a su esposo, me acuerdo del nombre del esposo, Alfonso, y de repente hay un pensamiento que aparece de la nada. Mira cómo Dios habla. Yo estaba predicando, pensando en la prédica, y de repente viene un pensamiento de la nada, y el pensamiento era, Alfonso quiere ser empresario.
Y yo le digo el pensamiento porque sabía que el pensamiento que vino a mí no era mío ni era del enemigo. Era un pensamiento de Dios. Yo le digo, hay un sueño en ti, Alfonso. Tú quieres ser empresario. Y él abre los ojos. Y de repente veo letras que caen del cielo. Esto me ha pasado pocas veces. Entonces veo que cae la letra U, la letra B, la letra E y la letra R. Entonces la leo yo, nadie la veía, yo la estaba viendo. Yo le digo, tú quieres ser empresario de Ubers. Y se queda mirando con la esposa, pero ¿y cómo lo sabes si solo tú y yo conversamos? Nadie sabe esto. Y quedó impactado de que Dios le estaba hablando. Él escuchó que yo le dije, tú tienes un sueño de ser empresario y tú quieres ser empresario de Uber. Él escuchó eso, pero yo estaba recibiendo un pensamiento y estaba viendo letras. Entonces Dios te puede hablar para que tú me entiendas combinado, pero tú vas a entender que Él te está hablando. En otra ocasión llego a donde una jovencita y de repente veo el signo del luto. Ve que el signo del luto, el símbolo, es como una alianza negra, es como una, no sé cómo se llama, pero bueno, como un cordel negro, así, como una cinta, ahí está la palabra, una cinta negra. Y de repente me acerco a ella y veo una cinta negra. Yo no escuché la voz de Dios, yo lo único que vi fue una cinta negra. Y Dios me dio a entender que esa cinta negra era que ella estaba de luto. Entonces yo le digo, tu corazón está de luto, pero hoy Dios te sana. Escuche usted, yo vi solo el luto y yo le dije que ella estaba en luto. Cuando le digo que estaba en luto, ella se coloca a llorar. Lo que yo supe es que estaba de luto, pero no sabía quién se había muerto, no tenía esa información. En parte profetizamos. Entonces, como no sabía esa información, yo le comencé a preguntar. Y le pregunté yo, ¿quién falleció? No, mi abuela, me dice. Y todavía no lo supero, han pasado años y no lo había superado. Y ahí viene una palabra de fe. Cuando Dios te habla, tú tienes autoridad en tu boca. Escuche usted. Usted tiene autoridad, dice la Biblia, que tenemos poder para bendecir y maldecir. Entonces yo solté una palabra de fe, de bendición. Yo le dije, en el nombre de Jesús, te declaro sana, te declaro libre de todo luto. Entonces, soltamos una palabra sobre esa jovencita. Entonces, Dios nos habla a través de visiones. Hay personas que tienen sueños que son en tercera persona. Escuche usted esto. Los sueños, ¿cómo son los sueños en tercera persona? Los sueños en tercera persona es que tú te ves lo que está sucediendo. Tú estás viendo lo que está sucediendo, más tú no tienes dominio. Pero hay sueños que yo le llamo visiones nocturnas. Yo le llamo a estos sueños visiones nocturnas, donde usted está, un ejemplo, soñando, pero usted tiene como el consciente activado. Usted toma decisiones dentro del sueño. Usted siente que es real. Usted siente olores. Usted siente el tacto, usted siente el viento, y usted dice, oiga, si fue tan real. Entonces yo le llamo que son como visiones nocturnas, estos tipos de sueños. Ahora, hay visiones que son cuando usted está despierto, cuando usted está despierta. Aquí cuento otro, esto es para provocar fe en usted, estos testimonios. Estaba predicando y llega una hermana, me dice, pastor, yo y mis amigas quiero que nos bendiga. Y la hermana coloca las manos como para recibir una bendición. Entonces pestañeo, miro hacia arriba y veo que su mano como que se eleva. Estaba viendo como un holograma. Y de repente me fijo en lo que estaba viendo y tenía un anillo. Y viene una chinita. Ustedes conocen las chinitas, como estos pololitos que vuelan. Entonces veo una chinita que toma un anillo idéntico al que tiene en su mano y se lo lleva volando y se lo coloca. Le veo 2 anillos en la mano. Entonces yo le pregunto a Dios, ¿qué es esto que estoy viendo? No entiendo. Y Dios me dice, lo que pasa es que el anillo que tiene es autoridad sobre una empresa, que ya le di. El segundo anillo es que le estoy dando autoridad para la segunda empresa.
Cuando yo lo entiendo, yo le digo, el Señor te dio autoridad para una empresa y ahora Dios te da autoridad para la segunda empresa. Recibe esa palabra. Y esa mujer se quebró, se puso a llorar porque literalmente tenía una empresa y estaba abriendo su segunda empresa. Al mes la abrió en un mall, y ahí estaba ella muy feliz, muy contenta por lo que Dios le habló y lo que Dios le cumplió. Ahora, de los sueños a las visiones vamos a pasar a Dios habla a través de la empatía espiritual. Aquí vamos a aprender otro lenguaje de cómo Dios habla. Dios habla como Él quiere. Un ejemplo, estoy predicando, o hay predicadores a lo mejor que se van a sentir identificados. Estoy predicando y de repente miro a alguien y siento una clavada en la rodilla. Digamos que fue en la rodilla izquierda. Sigo predicando y miro a la persona, paso de nuevo mi vista por la iglesia y veo a esa persona y me vuelve a dar una puntada en la rodilla izquierda. Es que lo que estoy sintiendo es lo que él siente. Entonces me doy cuenta que esa persona está sufriendo un dolor de rodilla. Entonces yo le voy a soltar una palabra de sanidad. De ejemplo, le digo, tú varón que estás con casaca roja, te duele la rodilla izquierda, confírmalo. Sí, profeta, me duele la rodilla izquierda. Bueno, le digo yo, cuando dé un paso va a ser sano. Da el paso y es sano. Entonces esos son ejemplos de empatía espiritual. O a veces usted llega a un lugar, a un hogar, y de repente usted dice, la gente tiende a decir hoy como que hay mala energía aquí, como que hay oscuridad y tiniebla. Entonces lo real es que hay algo en ese ambiente de ese hogar que está mal. Me pasa a veces a mí que yo llego y hay personas que tienen espíritus diabólicos que están influenciándoles, y los miro y me da como una arcada, como una gana de vomitar. Entonces entiendo que esa persona tiene que ser libre. Yo miro a esa persona y sentí esa gana de vomitar. Entonces entiendo por la empatía espiritual que esa persona tiene que ser libre de algún espíritu inmundo. Entonces hace unos 2 meses atrás me dicen en el trabajo, puede orar por esta mujer, y ya, ok, oremos acá adentro del auto con los hermanos, porque es como estábamos en la calle, por si se manifestaba algún espíritu, para que no fuese un show para los demás. Entonces la subimos al auto, la miro y de repente siento muchas puntadas en mis dedos. Y yo le digo, ¿estás sintiendo puntadas en los dedos ahora? Sí, profeta, ¿cómo lo sabes? Se va el pánico de tu vida, le digo. Entonces comenzó a ser libre la mujer. Entonces, por eso cuando hablamos de empatía espiritual es que usted va a sentir, en pocas palabras, lo que el otro está sintiendo. Dios habla a través de imágenes. Ahora, Dios va a usar las imágenes que usted conoce. Dios va a usar lo que tú conoces para ir a hablarte. Estaba predicando en un live y hay como en WhatsApp, cuando usted manda emoji, creo que le dicen, salía como una escopeta en el WhatsApp, o una pistola, no recuerdo. No, una pistola. En WhatsApp hay una pistola, como un emoji de pistola. Mientras estoy yo predicando, se me viene la imagen de la pistola. Cuando leo, un ejemplo, el nombre de una mujer. Entonces leo el nombre de la mujer y veo una pistola. Ahora, ¿qué entiende usted por una pistola? Muchas cosas. Pero lo que yo recibí es que ella estaba siendo amenazada de muerte. Yo vi una imagen, pero de repente cuando usted ve imagen, como que viene inmediatamente a su vida de qué trata. Y usted dice, yo sé lo que le está pasando. No sé cómo lo sé, pero sé que lo sé. Porque la información que está en el espíritu, en ella, llegó a tu consciente. Pasó a tu consciente y tú lo sabes, llegó a tu consciente, y de repente, por eso hay personas que dicen, yo lo miro a él y no sé cómo lo sé, pero sé que tiene un día triste, sé que tiene problemas, porque llegó a tu consciente la información. Entonces yo le digo a esa mujer, hay amenazas de muerte en tu vida. Esa amenaza, empecé a interceder, a orar, se rompen. Y esas palabras que se dice palabra de ciencia,
son las que impactan a la gente y provocan una fe en las personas, porque las personas dicen, ¿cómo esta persona va a saber lo que me está sucediendo? ¿Será que me estudió? ¿Será que me conoce? Entonces, Dios habla a través de imágenes. Ahora, Dios habla también a través de su voz audible. Yo nunca he escuchado la voz de Dios despierto. Nunca la he escuchado despierto. En sueño he escuchado la voz de Jesús, pero despierto nunca he escuchado la voz audible de Dios. Mi esposa me dice que ella la escuchó una vez, pero yo la verdad que no. A lo mejor usted la ha escuchado o la va a escuchar. ¿Por qué no? Y como le decía, en pensamientos también, que de repente vienen pensamientos inesperados y usted dice, oh, Dios me está hablando de esta persona. Y de muchas formas Dios no tiene límites. Lo que debe saber usted, le repito, que usted sabrá que Dios le está hablando. Que usted sabrá que Dios le está hablando. Así que vamos a orar para que haya un despertar, por llamarlo así, en nuestros ojos espirituales, en nuestros oídos espirituales. Vamos a orar. Dice la Biblia que estaba el profeta Eliseo y que dice que venían los enemigos y los enemigos lo estaba viendo el criado y decía, yo parafraseando, profeta, maestro, mira, ahí vienen nuestros enemigos, son demasiados. Y el profeta dijo, más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Pero el profeta veía eso, más este varón no lo veía, hasta que el profeta oró por él. Yo quiero y creo que Dios me va a usar para orar por ti, para que lo que no has visto comience a verlo, para que lo que no has escuchado comience a escucharlo, para que lo que no has comprendido y no has entendido comience a comprenderlo y comience a entenderlo. Así que vamos a hacer esta hermosa oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te presento tus hijos, te presento tus hijas, Señor. Han recibido esta enseñanza, han recibido esta palabra, Señor, y oramos, Señor Padre, para que se active lo que está desactivado en tus hijos, Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que toda venda que nos los deja ver caiga por el poder de la palabra, para que todo oído tapado sea destapado en el nombre poderoso de Jesús, para que lo que está desconectado se conecte, Padre, contigo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oro para que, Señor, desates sobre tus hijos, sobre tus hijas, una unción profética, Señor, para que venga un despertar sobre tus hijos, sobre tus hijas, un despertar profético. Espíritu de Dios, los que te piden dones, te pedimos hoy que esos dones, y creemos y sabemos porque tu palabra dice y nos autoriza a pedir dones, que los reciban. Esos dones, Espíritu Santo, comienza a entregarlos. Tus hijos tienen fe para recibir esos dones y que reciban los dones que el Espíritu de Dios da. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios es quien da los dones. Y usted puede pedirle dones. Dame don de profecía, dame don de ciencia, dame don de discernimiento espiritual, don de palabra de sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, y oro por el corazón de ellos, Señor, para que sean, Padre, procesados y prudentes y entendidos al, Padre, soltar una palabra de parte tuya. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.